yendo a las parciales? ¿Cómo le está yendo a las parciales? Entonces, terminamos yeyuno ilio. Vamos a empezar hoy ciego, apéndice y una pequeña introducción al intestino grueso. Luego damos un pequeño intervalo y después volvemos para la revisión. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando yo digo ciego, ¿sí? Ya es la primera porción de lo que sería el intestino grueso. ¿Ok? El ciego justamente tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque la primera porción del intestino grueso es como si fuera una calle sin salida. ¿Se entiende ahora? Una fuga que no tiene salida. ¿Está bien? Eso es esta primera porción del intestino. ¿Dónde inicia esa primera porción? Ustedes lembran que nosotros teníamos la terminación del ilio, ¿sí? Hasta lo que sería el intestino grueso, y en el borde superior de esta terminación es donde inicia el ciego. Esta Z de aquí está un poco más abajo, pero tendría que estar aquí arriba. ¿Ok? Entonces, es ahí donde inicia el ciego y se prolonga hasta abajo. ¿Sí? Y ven esta pequeña prolongación que sale del ciego. ¿Sí? ¿Parece o no un gusano? Parece, ¿verdad? Parece ustedes le dicen vermi, ¿verdad? Ajá. Por eso es que se le dice apéndice vermiforme, porque tiene ese formato de, nosotros hablamos gusano. ¿Está bien? Entonces, tiene ese formato así de verme. ¿Ok? Y el ciego, justamente el nombre, porque termina así sin un agujero, sin un curado. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde yo encuentro el apéndice? Ustedes ven estas estructuras que se ven aquí, que parecen como cintas. ¿Sí? Este de aquí y este de aquí. Ven que son tres. ¿Sí? A esas cintas se le denominan tenias. ¿Está bien? Tenias, y son como engrosamientos musculares, ¿está bien? En formato de fita. Y estos engrosamientos musculares son en número de 3, y donde inician esas tenias, ¿ven? La conformación, o sea, la unión de las 3 tenias, esta y esta es donde inicia el apéndice. ¿Está bien? El apéndice, ¿qué función cumple? Sí, tiene una pequeña función inmune para nosotros. Es un órgano linfoide cuando es niño, o cuando una persona es niño o es niña. ¿Se entiende? O sea, en los pediátricos tiene función, sí. Ahora, en los adultos ya sirve más como un pequeño reservorio de bacterias. ¿Se entiende? Pero de bacterias buenas para nuestro organismo. Nosotros pensamos bacterias y directamente pensamos en cosas malas, ¿cierto? Pero no, nosotros en nuestro intestino tenemos también microorganismos que protegen nuestra flora intestinal, ¿ok? Entonces el apéndice aporta más como un reservorio de esas bacterias buenas, ¿ok? Eso es su función, ¿verdad? Porque después decimos, el apéndice no sirve para nada, entonces hay que retirar, ¿cierto? Bueno. Entonces, este ciego, dijimos, está rodeado de estas tenias. Esta es la tenia anterior, llamada también tenia libre. ¿Sí? Tenemos una tenia posterolateral, tenemos una tenia posteromedial. ¿Ok? Entonces, 3 tenias. En la conjunción de las 3 tenias nace lo que sería nuestro apéndice vermiforme, o también llamado apéndice secal. ¿Por qué apéndice secal? Porque está saliendo del ciego. Y así decimos. ¿Está bien? Entonces, dijimos que el ciego inicia aquí en el borde superior de la unión ilio-cecal. ¿Ok? Y va a tener, claro, dentro válvulas. ¿Sí? Principalmente esta de aquí. ¿Ok? ¿Tiene que tener válvulas? Tiene que tener. ¿Para qué? ¿Qué función ustedes creen que va a cumplir esa válvula que se ubica aquí en la unión tanto del ilio con el ciego? ¿Qué función? Para que no entren en el apéndice. Aquí, ilio cecal. Excelente, muy bien. Primero que nada, si yo tengo una válvula aquí, ¿ok?
que tiene que cerrar y abrir, ¿sí? Acuérdense que todo el componente de las feces, del contenido, viene aquí, dijimos, primero boca, esófago, estómago, ¿sí? Luego duodeno, intestino delgado, ¿verdad? Que incluye yeyuno, ilio, aquí termina el ilio, vienen las feces aquí, tienen que abrir esta válvula, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula iliocecal. ¿Está bien? Ilio, porque acá está el ilio, ¿sí? Secal, porque aquí está el ciego. Todo lo que venga de la palabra secal o seco es ciego. ¿Está bien? Entonces, abre la válvula para que pueda pasar el contenido del ilio al ciego, ¿ok? Y no crean que viene aquí el contenido fecal y se vaya directo para arriba, ¿sí? Primero, viene aquí, las materias fecales caen aquí, el ciego se tiene que llenar. ¿Cómo se dice llenar en portugués? Encher, ¿sí? Esto se tiene que llenar y luego cuando se llena aquí es donde da como un estímulo para que pueda propulsar para el frente. ¿Se entiende? Entonces, primero ese es el mecanismo, no es que viene de aquí y directo de aquí ya pasa arriba. Primero se llena aquí y luego se va para arriba. ¿Se entiende? Perfecto. Ese es el mecanismo, ¿ok? Esto sería el fondo del ciego. ¿Y dónde ustedes creen que se encontraría? ¿En qué cuadrante se encontraría el ciego y la apéndice? Fosa ilíaca derecha. Muchas veces no ocurre esto en algunas situaciones. ¿En cuáles, por ejemplo? ¿Creen que puede estar en otro lugar? ¿Ideas? ¿Qué situación? Piense conmigo, ¿en qué situación no va a estar aquí en fosa ilíaca derecha y va a estar en otro lugar, qué sé yo, más para cima? Muy bien, en el embarazo. ¿Está bien? En la gravidez. ¿Por qué? Excelente. Piensen conmigo, el útero cuando está creciendo, ¿sí? El útero gravídico, ¿qué va a hacer? Va a empujar las estructuras para arriba. ¿Se entiende? Entonces, si el útero empieza a crecer aquí, todas mis estructuras aquí, ciego, apéndice inclusive, va a empezar a subir para arriba. ¿Se entiende? Puede ubicarse en el flanco o en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Y imagínense, va a ser muy extraño encontrar un apéndice aquí en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Parece muy loco pensar eso, pero sí puede suceder. ¿Está bien? O cuando hay ciclos inversos, o sea, cuando nuestras vísceras trocan de lugar, ¿verdad? En vez de estar a la derecha, va para la izquierda. Y eso ocurre muchas veces. Atrapalha de certa forma o funcionamento de alguns órgãos? Nada, porque el organismo de la persona se acostumbra. Y solamente es un hallazgo así casual. Me fui a hacer un examen de imagen de rutina, o por ejemplo me dolía algo en mi abdomen, me fui, hice una ecografía normal y se entera que no tiene hígado aquí. Ya sucedió eso. Y la ecografía le dijo, ¿vos no tenés hígado? Le dijo ahora a la paciente, a mi paciente. Y le dijo, ¿cómo así? Nunca me hicieron trasplante de nada, le dijo ahora. Y entonces buscó del otro lado y su hígado estaba al lado izquierdo. ¿Entiendes? O sea, y nunca causó ninguna sintomatología. Siempre suele ser un hallazgo casual. ¿Está bien? ¿Sí? Se uma grávida tiver apendicite, vai ser aqui a cirurgia? Si una grávida Tem apendicite. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo va a ser la cirugía? Generalmente depende del trimestre en el cual esté la mujer, ¿sí? Si la mujer está en el primero y segundo, se puede hacer por laparoscopía. ¿Saben qué es laparoscopía, verdad? Que es cuando no se abre así, no se corta, sino que se meten así los trocar, que son así como tubos. Se infla el dióxido de carbono al abdomen para que se pueda hacer de un gas, ¿sí? Y ahí se pueda trabajar sin mucha incisión, ¿se entiende? Sin mucho corte. Ahora, si yo digo laparotomía, otomía es cortar, ¿está bien? Entonces, algo bien básico de cirugía voy a enseñar para ustedes, ¿sí?
laparoscopía y laparotomía, ¿sí? Cuando dice oscopía, significa más exteriorizar, ¿se entiende? Entonces yo estoy exteriorizando la cavidad, estoy mirando de adentro, pero miro ahí una pantalla afuera, ¿se entiende? A través de un video laparoscopía se suele llamar, ¿sí? Y sin mucha incisión. Esto se recomienda hoy día muchas veces en cirugía porque causa menos complicaciones infecciosas en el postoperatorio, recuperación más pronta del paciente, menos comorbilidad, o sea, perfecto. ¿Está bien? Ahora, la parotomía, todo lo que tenga otomía es cortar, corte. ¿Se entiende? Entonces, yo en el primero y segundo trimestre, piensen conmigo, primer trimestre son 3 meses, ¿sí? Segundo trimestre hasta 6 meses, ¿cierto? Entonces yo puedo todavía hacer la laparoscopía en la paciente, ¿sí? Pero en el tercero yo ya no tengo lugar para hinchar de gas el abdomen porque el útero ya está muy grande, ¿se entiende? Entonces ahí se hace una laparotomía, se hace un corte pero más para encima, ¿se entiende? Bueno, el corte de la incisión para la apendicitis se llama incisión de McBurney, ¿está bien? Incisión de McBurney. Bueno, seguimos a hablar de la apendicitis y del apéndice mismo. Bueno, entonces, el apéndice secal, dijimos que es una prolongación del ciego, ¿sí? Se encuentra aquí en la parte inferomedial del ciego, nosotros vemos. Mide aproximadamente 9 centímetros. ¿Es importante? Sí, es importante, porque si a mí me dan una ecografía ahora y yo leo que el apéndice tiene mucho más diámetro o longitud, entonces yo digo que probablemente el paciente tenga una apendicitis aguda. ¿Se entiende? Pero el diagnóstico de la apendicitis aguda, ustedes saben que es clínico. ¿Qué quiere decir clínico? No precisa ningún método diagnóstico de imagen. ¿Se entiende? Para nosotros diagnosticar apendicitis siempre es hollando, tocando, palpando, ¿está bien? Y escuchando al paciente su sintomatología. Mediante todo eso, sin ninguna imagen, yo ya digo, este es quirófano directo. ¿Entienden? Porque la apendicitis, gente, es muy común. El clásico paciente es hombre, ¿sí? Siempre suele ser un hombre, no digo que la mujer no tenga, puede también tener, ¿sí? Pero es el hombre joven, ¿está bien? Que adolescente, entre joven, generalmente es la baja etárea, ¿está bien? Y generalmente nosotros hacemos un signo para detectar el apéndice que se llama signo de Bloomberg, ¿ok? Y signo de Bloomberg positivo indica mucho apendicitis aguda, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿dónde se encuentra el apéndice secal? Aproximadamente 2 a 3 centímetros aquí por debajo de esta unión, ¿sí? De esta unión ilio-secal, ¿ok? Voy a esperar que entre. Número positivo, apendicitis positivo. ¿Bien? Claro, hay algunas pacientes que pueden tener número positivo, pero por otro motivo, ¿sí? Generalmente no es indicativo. Vos podés realizar como médico, podés pedir, pero no es obligatorio. No. Bueno, voy a sacar un poco la imagen para mostrarles que el apéndice, gente, no siempre está ubicado en el mismo lugar, ¿ok? Por ejemplo, miren aquí, el apéndice puede estar aquí a nivel pélvico y si está, gente, les cuento algo, si está aquí pélvico, su ubicación, piensen conmigo, ¿qué síntomas puede dar si está en la pelvis? ¿Qué hay en la pelvis del hombre? Sí, pero antes, la vejiga. La mujer también, la vejiga, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué puede simular una apendicitis? Una infección urinaria. ¿Entienden?
Por eso es que el médico pide orina simple. ¿Entienden? Entonces, a veces dice la paciente, me duele aquí, pero cuando hago xixi me duele, disuria, dolor al orinar, ¿entienden? Entonces puede por eso enmascarar el diagnóstico, ¿sí? Miren, si el apéndice puede estar aquí, con respecto al ilio, no se baja mi imagen, ahí, con respecto al ilio, puede estar detrás del ilio postileal, frente al ilio preileal. Puede estar en relación al ciego, debajo del ciego subcecal. Puede estar detrás del ciego retrocecal. ¿Y saben cómo va a ser el dolor si está detrás del ciego? Aquí. ¿Entienden? Por eso les digo, el dolor de la apendicitis no siempre es aquí a veces, ¿sí? Puede variar. Los clásicos, sí, clásico es aquí. Pero si el apéndice de su paciente está en otro lugar, puede simular otra cosa, ¿entienden? ¿Y quién está detrás del apéndice? Miren, aquí no sé si tienen, no tiene el músculo, pero ¿se acuerdan el músculo que vimos aquí? Ilíaco, y el músculo que venía de aquí, se insertaba aquí, el psoas mayor, ¿sí? Y si el apéndice toca al psoas, ¿dónde va a ser el dolor? Si es un músculo de la pared posterior, aquí, ¿se entienden? Sí, ahí es un poco más complicado. Sí. Por eso es que para la apendicitis hay más de 100 signos por ahí. Hay signos del psoas, signo del obturador, signo de Robson, signo de Blooper, signo de Horner, muchísimos signos que yo enseño para mis alumnos, ¿verdad? De cirugía. Pero el clásico, si algún día preguntan la prueba de la reválida para ustedes, es el signo de Blooper. ¿Está bien? Blooper y Robson a la cabeza. Robson es cuando ustedes tocan aquí, pero le duele aquí al paciente. Tocan fosa ilíaca izquierda con presión y ese gas que está subiendo aquí distiende el ciego y le duele en el lado derecho. ¿Está bien? Bueno, ya no me pregunten de apendicitis, por favor. Porque voy a tardar mucho explicando y me gusta mucho. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta estructura de aquí? Tenia. ¿Sí? Esta es la tenia anterior o tenia libre que hablamos. ¿Ven estas pequeñas bolitas de grasa? Estos se llaman apéndices epiploicos, ¿sí? Porque tiene que ver con el epiplomo, ¿sí? Entonces se puede decir apéndices omentales, como antiguamente se le llamaba, pero hoy día se le llama apéndices epiploicos. ¿Está bien? Bueno. No, solo el apéndice, como órgano, ¿está bien? Estas no, estas son solo pequeñas grasas, tejido adiposo. ¿Ven estas estructuras que tiene el intestino grueso? ¿Sí? Esas estructuras así, eso se llama austras. Austras, con H, austras, ¿está bien? Y eso diferencia también del intestino delgado. ¿Lembran que el intestino delgado jamás presentó austras? ¿Sí? Entonces, apéndices epiploicos, austras. Y pregunto para ustedes, ¿el intestino delgado tenía tenias? No. Tres diferencias importantes entre intestino grueso e intestino delgado. ¿Está bien? Tenias, austras y apéndices epiploicos. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. ¿De qué? Apêndice secal. Ela é dependendo da posição que ela está, para frente, atrás, ou secal em geral, é que No, secal siempre se va a llamar secal. Sí, porque siempre va a salir del ciego. Aí dependendo de onde ela está, aí Sí, siempre va a salir del ciego porque lo único que tienen que ustedes buscar, gente, en cirugía es muy simpático esto. Cuando ustedes ven así parece muy simple encontrar el apéndice, pero cuando se abre el abdomen, gente, nosotros tenemos que buscar el intestino, buscar la tenia, ¿dónde acaba? Ahí está la punta del apéndice. ¿Entienden? Parece muy simple en la teoría, pero en la práctica un poquito más complicado. Buscan las tenias, buscan las tres tenias
y tienen que buscar el inicio y el intestino de todo así, ¿verdad? Calzar el epiplón, hacer a un lado el intestino delgado, buscar la unión iliocecal, buscar las venas y ahí donde inicia, ahí encontramos la apéndice. Sí. ¿Cómo van a saber dónde está la apéndice de ustedes? Necesito una cobaya, un cobayo. Pero necesito así, que levantes tu ramera. La mujer, Lucas, o vos, y vos. Un hombre y mujer, Lucas, y ¿cómo es tu nombre? María. María. ¿Por qué son tan altos ustedes? Bueno, levanta. No te vayas a incomodar que baja un poquitito, ¿no? Qué pesado. Bueno, ¿por qué está vermelha? Levanta un poco. Tienen que ubicar, ¿saben la cresta ilíaca de su hueso aquí? ¿Sí? Toquen todos. ¿Sí? Su cresta ilíaca, permiso. Voy a tocar, ¿sí? Ahí. Aquí. ¿Está? ¿Puedo escribir? ¿Está? Aquí, cresta ilíaca. ¿Está bien? O llamado, puedo escribir, ¿verdad? Espina ilíaca anterosuperior. ¿Está bien? Hago una línea imaginaria, pero ahora voy a hacer una línea de verdad. ¿Está bien? Hasta el ombligo. Hasta aquí. ¿Ok? Pronto. Hice la línea. Ahora vamos a dividir esto en 3 tercios. ¿Está bien? Tercio medio, tercio interno, tercio medio y tercio externo. ¿Ok? Voy aquí. Tercio interno, tercio medio y tercio externo. ¿Se entiende? Son 3. Interno, medio, porque está tremendo. Y externo. ¿Está bien? Aquí. Entonces, presten mucha atención. En la unión del tercio medio con el externo, unión quiere decir aquí se está uniendo el medio con el externo, ¿cierto? Aquí mismo es donde está el apéndice de ella. ¿Está bien? Y es ahí donde se hace la incisión de McBurney para hacer la incisión para abrir y descubrir la apendicitis. ¿Se entiende? Ahora Lucas. Levanta, ¿ya encontró? Permiso. Aquí. Espina ilíaca anterosuperior. ¿Cierto? Hago una línea que vaya, permiso, hasta el ombligo. ¿Cierto? Luego divido 1, 2, 3. ¿Se entiende? Permiso. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Cierto? La unión del tercio, esto es interno, medio, externo. Unión del tercio medio con el externo. Este es el punto de McBurney. ¿Se entiende? Y es ahí donde está su apéndice. ¿La van a lograr hacer ustedes mismos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí está su apéndice. Bueno, ¿por qué enseño esto? Porque siempre dicen que los alumnos de primer año no saben nada ainda, mentiras. ¿Está bien? Ahora ustedes ya saben muchas cosas. ¿Está bien? Inclusive van a saber diagnosticar una apendicitis. ¿Está bien? Entonces es importante que lleven para la vida esto que yo estoy enseñando para ustedes. ¿Está bien? No es algo de decoreba, no es algo que nos va a servir, es algo que todos los días tienen que hacer como médicos. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, siempre por eso cuando estora el apéndice se dice que y hace una peritonitis, el diagnóstico siempre sale así.
Peritonitis de origen apendicular. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se originó ¿de dónde? Del apéndice, la peritonitis. ¿Se entiende? Así pone el médico el diagnóstico cuando nota que el diagnóstico fue por apendicitis. Y pregunto para ustedes, si entra por apendicitis y no es apendicitis, retira igual. Yo ya hablé para ustedes el porqué, ¿sí? Entonces es muy importante buscar otros diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es ese divertículo de Meckel que mostré para ustedes la vez pasada. ¿Está bien? Bueno, entonces por dentro es así. Esta es la válvula iliocecal, ¿ok? La válvula iliocecal. ¿Se entiende? Entonces, así sería en el cadáver. Parece que tiene un labio superior y un labio inferior. Y esto serían sus comisuras aquí y otra comisura aquí que fue cortado aquí. ¿Se entiende? Pero en el humano, ¿cómo se dice? En el ser vivo, ¿por qué no me viene la palabra? Yo digo en el humano como si fuera que el cadáver no es humano, ¿verdad? Pero en el ser vivo generalmente parece así como un cuello uterino, ¿está bien? Parece como algo redondo, ¿se entiende? Perfecto. Y esto de aquí, esto es un verdadero esfínter porque está compuesto por mucosa y músculo. Yo siempre digo para ustedes, cuando tiene solo mucosa no es un esfínter verdadero, ¿se entiende? Se le llama, es mal llamado esfínter o válvula, ¿se entiende? Es mal llamado, no se puede llamar válvula esfínter porque no tiene músculo. Aquí, por ejemplo, yo tengo una válvula de mucosa que no cumple la función misma de válvula o esfínter, ¿se entiende? Esta de aquí sí, porque impide el reflujo de aquí, del ciego, para el ilio. El flujo tiene que ser anterógrado, ¿se entiende? No puede ser retrógrado, ¿sí? Otro punto importante que quería decir para ustedes, este orificio, válvula iliocecal, gente, es uno de los más importantes en cirugía y en gastroenterología. No sé si alguno de ustedes va a llegar cirujano o gastroenterólogo, pero esto de aquí es el punto de referencia para ustedes decir, todo lo que está por encima de la válvula iliocecal es obstrucción intestinal alta, de origen alto, y todo lo que está debajo de la válvula iliocecal es obstrucción intestinal baja. Alto digo porque, miren, alto es, atrás ¿quién está? Ilio, yeyuno, duodeno, estómago, esófago, ¿cierto? Obstrucción intestinal alta. Bajo es ciego, intestino grueso en su totalidad, que serían colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y el ano. ¿Se entiende? Entonces, este es mi parámetro para yo decir que uno es alto y otro es bajo. Y gente, en la radiografía se nota muy bien, ¿sí? Muy bien cuando es bajo y es alto. Porque en la radiografía, ¿qué tenía el intestino grueso? Tenía austras, ¿lembran? Y se ve muy bien, ¿sí? En el intestino delgado, ¿se acuerdan por dentro esas válvulas de Kerfried, esas conniventes? ¿Lembran? No, ¿verdad? Pero hace como un apilamiento en monedas, ¿está bien? Entonces, si por ahí tenemos tiempo, voy a mostrar una radiografía para ustedes y van a identificar cuándo es alto y cuándo es bajo, ¿está bien? Pronto. Estas válvulas, claro, no voy a preguntar así nombres de las válvulas para ustedes, ¿sí? Pero es importante que sepan que la válvula iliocecal es el punto donde ya termina el delgado y empieza el grueso. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que se va a oponer al reflujo del contenido del ciego hasta el ilio. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien, debe ser así el flujo. Viene aquí del ilio, para aquí para el ciego, se llena el ciego y va para arriba. Y una pequeña porción sí se va al apéndice. Lo que pasa es que, presten mucha atención, ¿saben cuando las personas no toman agua, fibra, ensalada, todo es seco? ¿Qué sucede?
hacen las veces como una cabrita, ¿cierto? Parecen bolillas, ¿sí? Y estas bolillas parecen piedras pequeñas, ¿sí? Y ustedes saben que cuanto más seco es algo, más parece una bola de tierra, de teja, que va desprendiendo, ¿se entiende? Y cuando va desprendiendo, esa bolilla así chiquitita viene aquí y va a entupir esta zona. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama eso? Fecalito. ¿Sí? Era como el divertículo, ¿lembra? Bueno, y el fecalito es la primera causa de la apendicitis aguda. ¿Está bien? En adultos. Entonces, obstruye aquí, el apéndice también libera mocos o sustancia, entonces cada vez más empieza a inflamar. ¿Me entiendes? Y hace sus fases. Eso es lo que sucede. ¿Saben que yo suelo encontrar mucho en cirugía dentro de los fecalitos? Pues yo soy curiosa, ¿verdad? Siempre cuando se retira yo así, hago todo así y veo que hay adentro, ¿verdad? De las pequeñas feces. Y no sé cómo se dice en portugués. Semillas. Sementes de, ¿saben la hamburguesa? Sí. La que está todo encima. Sí. Eso. Solo encuentro la sementi de, ¿cómo se dice? Sésamo. ¿Sí? Encuentro sementi así, sementi de tomate. ¿Sí? Todo lo que sea sementi se encuentra dentro del fecalito. Presten atención con eso. Eso es lo que origina mucho el fecalito. ¿Sí? Bueno, el peritoneo, gente, va a envolver al ciego, va a envolver al apéndice y ven esta estructura amarilla de aquí. ¿Sí? Esto se llama, el amarillo de aquí, mesoapéndice. ¿Sí? Y es como que lo va a fixar un poco para atrás y entre el ilion y el ciego. Entonces es un medio de fixación para que el apéndice no haga esto. ¿Se entiende? Entonces para que fique así en su posición. Entonces, a veces este meso es muy largo y ahí es donde ocurre que el apéndice va en una posición, va detrás del ciego, va enfrente del ilion, ¿se entiende? Eso sucede cuando este meso es muy largo, ¿sí? Ese es el mesoapéndice. ¿Por qué es importante identificar el mesoapéndice? Porque dentro está la arteria apendicular, ¿se entiende? Y esta arteria apendicular, cuando yo voy a hacer una cirugía y tengo que retirar el apéndice, ¿qué tengo que cortar? La arteria apendicular, claro, la que está suministrando sangre al apéndice, ¿se entiende? Entonces se hace clic, clic, se corta ahí y se corta el apéndice, ¿ok? Listo, muy bien. ¿Cuáles son sus relaciones? Miren, adelante está directamente con la pared anterior. Por eso es que cuando se inflama ya toca la pared anterior y hace ese signo positivo. ¿Se entiende? Porque está en contacto directo con la pared anterior y con el peritoneo parietal. ¿Ok? Atrás, miren, allá está el músculo descendiendo, ilioxoas, ¿ok? Y baja. Y ven cómo tiene mucha cercanía con el apéndice. Tiene cercanía con esta estructura blanquecina de aquí. ¿Qué es esto? El uréter. Uréter. ¿Por qué? Porque está saliendo del riñón. ¿Ok? Estos de aquí son los vasos ilíacos. ¿Sí? Vasos ilíacos, hay vasos ilíacos internos y externos. Específicamente con los externos es con quien tiene más relación. ¿Ok? También con el nervio femoral, pero no se ve aquí. ¿Ok? Miren, uréter derecho, claro, porque del lado derecho tenemos el apéndice. ¿Está bien? Y esta estructura de aquí, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Psoas mayor, uréter y vasos ilíacos, porque hay arteria y vena ilíaca. ¿Sí? Estos vasos que están aquí son los vasos gonadales. En los hombres, testiculares. En las mujeres, ováricos. ¿Está bien? Pero gonadales se le dice así sin distinción de sexo. ¿Está bien? Bueno, aquí el nervio cutáneo femoral lateral, aquí el nervio génito femoral y aquí el nervio femoral y aquí el ilioxoas. Por eso se dice la relación que tiene el apéndice con todas estas estructuras de aquí. ¿Ok? Por eso es que a veces puede simular otra cosa cuando irrita otras estructuras. ¿Está bien?
Entonces, ¿cuál es la arteria principal? Y aquí voy a acercarme, que es la que va a estar vascularizando a mi apéndice apendicular. ¿Lembran de esta arteria que yo hablé para ustedes? La arteria iliocólica. Yo hablé para ustedes el intestino delgado, ¿lembran? La arteria... Voy a tomar agua, ¿sí? La arteria mesentérica superior daba ramas cólica media, cólica derecha e iliocólica, ¿lembran? Y esta iliocólica, ¿sí? Dice iliocólica, ilio porque da una rama para el ilio, ¿sí? Y cólica porque da ramas para el colon, ¿ok? Pero además da otras ramas. Da una rama secal, si dice secal es del ciego, secal anterior y una secal posterior, por eso es bisecal, ¿ok? Y una última rama que es la rama para el apéndice, entonces se va a llamar rama apendicular, ¿ok? Por eso es que le decía que para recordar sus ramas era esto de aquí. Esto va a caer, gente, en la segunda parcial, ¿ok? Yo voy a preguntar, yo ya estoy informando para ustedes, ¿está bien? No es que esta aula no tiene relevancia ahora mismo porque no cae en la primera, esto cae en la segunda, ¿está bien? Si yo pregunto ramas de la iliocólica, ustedes tienen que lembrar de esta mnemotecnia, ¿sí? Y es ilio, biseco, apendículo, cólica. Ilio porque da una rama para el ilio. Biseco porque da dos ramas para el ciego, una anterior y una posterior. Apendículo, una rama para el apéndice. Y cólica, una rama para el colon. ¿Se entendió? Y ahí son ¿cuántas ramas? Ilio biseco tiene dos ramas, anterior y posterior. Apendículo para el apéndice y cólica para el colon. 5 ramas quiero que me citen para la segunda parcial. ¿Ok? Bueno. Las venas es el mismo nombre, pero en sentido inverso. ¿Está bien? Miren, la iliocólica da una ileal y una cólica, por eso es su nombre. Pero además da una secal anterior y una secal posterior, por eso es biseco. Y una rama para el apéndice, por eso es apendicular. Ahí están las 5 ramas de la iliocólica. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Quiero que lembren de este punto de aquí. Miren, mesentérica superior, lembren conmigo. Cólica media, cólica derecha, iliocólica, y la iliocólica es la que da esas 5 ramas. ¿Ok? Y se acuerdan que yo les dije, da una rama ileal para el ilio. Y también lembren que la misma mesentérica superior da una ileal. O sea, se dan cuenta que son 2 ileales, solo que una viene de la mesentérica superior, la última ileal, y otra es la rama ileal de la iliocólica. ¿Ok? Entonces, son 2 ileales. La última ileal de la mesentérica superior parece su última cauda, ¿sí? Que se llama ileal. ¿Y la rama ileal de quién? De la iliocólica. ¿Se dan cuenta que aquí se forma un espacio? Solo un espacio. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba ese espacio? Esa es pregunta de examen para la segunda P. Yo vi en el aula anterior eso. No sé. Excelente. ¿Sí? Espacio avascular de Treves. Voy a ir para atrás, solo para mirar nuestro
nuestro slide de intestino delgado, ahí está. ¿Ven? La última ideal, sigan conmigo este texto. La última ideal, ¿cuál es? Esta de aquí. Última ideal de quién? De la mesentérica superior. ¿Sí? Se anastomosa con quién? Con la rama ideal de quién? De la ileocólica. Con la rama ideal de la ileocólica. Es el único arco anastomótico a este nivel, quedando delimitada un área avascular que se puede llamar área o espacio avascular de Nereves. Pregunta de examen. ¿Por qué es importante? Es importante porque yo tengo acceso, es como una zona protegida, donde yo no encuentro tantos vasos sanguíneos, ¿se entiende? Donde se puede acceder para ir a buscar el apéndice, ¿se entiende? Donde yo puedo acceder sin romper muchos vasos sanguíneos. ¿Está bien? Bueno. Vean entonces las ramas de la arteria ileocólica. Ramas ileales, escala anterior y posterior, apendicular y cólica. Ahí está el punto de McBurney que hablé para ustedes. ¿Sí? El punto de McBurney se encuentra donde, pregunta el examen, unión del tercio lateral, ¿sí?, con el tercio medio de una línea que une el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior, ¿sí? Entonces ahí tercio interno, medio, externo. La unión del tercio medio con el externo, en esa unión es donde yo encuentro el apéndice. ¿Está bien? Entonces corresponde a la proyección del apéndice. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? Nada. Bueno. Voy a desarrollar solo esta parte de esta introducción del intestino grueso y vamos al intervalo, ¿está bien? Bueno, intestino grueso, gente, presten mucha atención, porque si yo pregunto en el examen cuáles son las porciones del intestino grueso, es eso de ahí, ¿sí? Ciego, después colon, después recto y el ano, ¿sí? No es lo mismo preguntar porciones del intestino grueso que porciones del colon. ¿Se entiende? El colon tiene otras porciones nuevamente. El colon tiene colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. ¿Se entiende? O sea, si yo pregunto porciones del intestino grueso es esto de aquí. Si yo pregunto porciones del colon es esto de aquí. ¿Se entendió? Por eso es importante estar en el aula, porque a veces no entendemos, cuando leemos pensamos que es todo igual. ¿Se entienden? Y cuando están en el aula se puede aclarar muchas cosas. Una de las aclaraciones es que no es lo mismo decir intestino grueso a colon. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde inicia el intestino grueso? Ya dijimos, válvula ileocecal, ¿sí?, hasta el exterior, o sea, hasta el final, que es el ano. ¿Ok? ¿Cuánto mide el intestino grueso diferente al intestino delgado? ¿Lembran cuánto era el intestino delgado? 6. Muy bien, 6.6 metros en promedio, ¿ok? Podía llegar a 9 inclusive, pero 6.6 en promedio hasta 7, ¿sí? Miren cuánto mide el intestino grueso, 1.6 a 1.8 metros, ¿ok? Professora, Sí. ele reduz essas ácidos, ele reduz o tamanho? Sí, aquí, mira, empieza como grande, grande, grande y luego va disminuyendo aquí. ¿Ok?
hasta llegar al recto, donde hay una ampolla, donde es una dilatación, y luego se estrecha de nuevo hasta llegar al ano. ¿Ok? Entonces empieza bien grande aquí las austras, ¿sí? Y luego va disminuyendo de tamaño. ¿Ok? Miren, entonces se diferencia del intestino delgado porque, claro, es mayor diámetro y tiene tres estructuras que lo diferencian del intestino delgado. Tenias, ya hablamos. Austras, ya hablamos. Apéndices epiploicos, ya hablamos. Entonces, lembren esto para el examen, ¿sí? ¿Qué diferencia el intestino grueso y el intestino delgado? Uno el diámetro, otro las tenias, otro las austras y otro los apéndices epiploicos. ¿Sí? Bueno, quiero que vean aquí. ¿Ven cómo está aquí el orificio? ¿Sí? Y aparece un orificio aquí. Hace rato era un labio superior y un labio inferior con sus comisuras, ¿lembran? Aquí ya es un orificio porque sería como un ser vivo, ¿sí? Bueno, y aquí se presentan las tenias. La tenia que está aquí se llama tenia libre o anterior, ¿sí? Y se dan cuenta que está ascendiendo y cuando pasa al transverso se torna antero-inferior. ¿Ven? ¿Ok? Y luego continúa siendo anterior nuevamente. ¿Sí? Ahora, la tenia que es posterolateral se ve aquí solo por dentro, aquí se ve por fuera, ¿ven? Tenia posterolateral llamada tenia epiploica. ¿Por qué? Porque tiene relación con los apéndices epiploicos y tiene relación con el epiploma. ¿Ok? Entonces, la lateral sube y se hace postero superior. Y luego nuevamente se hace aquí postero lateral. Y continúa aquí. ¿Sí? Y la postero medial, que es esta de aquí, viene aquí y aquí termina, ¿ven? En esta parte de aquí. Por eso es posteromedial o también llamada tenia mesocólica. La posterolateral es la epiploica y la posteromedial es la mesocólica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, obvio, no voy a preguntar, pasa a ser, por ejemplo, la tenia anterior pasa a ser anterior inferior, la posterolateral, postero superior. Esto no voy a preguntar, pero sí cuáles son las tenias. ¿Ok? Ahora, quiero que presten atención aquí. Estas tenias vienen y se dispersan aquí. O sea que yo ya no tengo tenia en el recto. ¿Se entienden? Solamente tengo hasta el colon sigmoides. ¿Ok? Y luego viene aquí y ya termina a nivel del recto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenia anterior o libre, tenia mesocólica o posteromedial y tenia posterolateral o epiploica. Estas abolladuras, ¿sí?, son llamadas austras. Y este tecido de aquí son los apéndices epiploicos. Miren, la tenia mesocólica no tiene apéndices epiploicos. ¿Está bien? La mesocólica era la posteromedial. ¿Ok? Esto obviamente no voy a explicar porque es listo, pero para que vean. Ciego, apéndice aquí en la punta, ¿ok? Ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto y ano. Es así el intestino grueso, ¿ok? Se dan cuenta que el colon derecho, el marco colónico, la flexura cólica derecha, también llamada flexura hepática, y la izquierda, que es la esplénica o flexura cólica izquierda, esta de aquí es más descendida que esta de aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa del hígado. ¿Está bien? Porque el hígado hace peso aquí, por eso es que la derecha es más baja. ¿Se entienden? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Vieron cómo hace parte de los cuadrantes? Y muchas veces el apéndice puede estar inclusive un poco más cerca del hipogastrio o en la fosa ilíaca derecha. Por eso les digo, diferentes posiciones.
El colon ascendente, transverso, ven cómo hace parte del epigastrio, descendente, ¿sí? Hace parte del flanco izquierdo, sigmoides aquí, tanto de los dos, y la parte del recto y ano en el medio. ¿Ok? Pronto, vamos a dar un intervalo.